formo parte del equipo de seguridad de Pixie. Tengo alrededor de más o menos unos 15 años de experiencia en el área de ciberseguridad. A lo largo de ese tiempo he participado o he tenido muchos roles, ¿no? Desde el área de más ofensiva, como el área de Red Team, Pentesting, ¿no? De seguridad ofensiva. También más en algunos momentos he estado en el área de gestión de incidentes, pero hoy en día estoy más abocado a lo que es el área de seguridad defensiva, principalmente a lo que son los servicios de VSOC y equipos de Blue Team, ¿no? Eso es lo que me estoy, digamos, hace varios años estoy trabajando en eso. Y bueno, también actualmente eh, estoy sacando un doctorado en ciencia de la computación, obviamente con enfoque en ciberseguridad. Pertenezco ahí a un grupo de investigación donde básicamente estamos con el foco de la IA y la ciberseguridad enfocados en Smart City, ¿no? Eso un poquito para que conozcan de mí. Bueno, igual ahí están los contactos por si en algún momento quieren preguntarme o contactar por algo. Bien, bueno, antes de entrar ahí en el tema de la presentación, solo tomarme unos minutos para comentarle un poquito lo que hacemos en el equipo de ciberseguridad de Pixie. Básicamente tenemos ahí 4 líneas de servicios bien definidas, que son las que ven ahí en la pantalla, y eso es a lo que, digamos, de cierta forma nos dedicamos en el área de ciberseguridad, ¿no? Básicamente tenemos un área definida de lo que es desarrollo seguro, ¿no? Un área enfocada a todo lo que son temas ofensivos, un área más enfocada a lo defensivo y, bueno, un área de apoyo a todo lo que son configuraciones de seguridad cloud, ¿no? Un poco lo que vamos a ver a lo largo ahí de la presentación, lo resumí en este contenido, ¿no? La idea es un poco respondernos estas preguntas que ven ahí en pantalla, tratar de analizar algunos casos ahí de estudios que les voy a presentar y, bueno, obviamente tratar ahí de sacar unas conclusiones que puedan darnos un poco de guía sobre lo que es el tema de, de la seguridad perimetral, ¿no? Bien, bueno, ya entrando en el tema de la presentación en sí, es importante que podamos comenzar tratándonos de responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es clave la ciberseguridad hoy en día, ¿no? Y para eso, bueno, hay que tener en cuenta algunas variables, ¿no? Primero que la ciberseguridad, ¿no? Es tan esencial en el mundo digital como lo es la seguridad física, ¿no? Obviamente en el mundo físico, valga la redundancia, ¿no? Y aquí hago la comparación, por ejemplo, cuando alguna persona quiere proteger o resguardar algún recurso valioso que tiene. Entonces, bueno, es tan esencial en el mundo digital como es la seguridad física, ¿no? Pero si a eso le agregamos que hoy en día casi que todos los aspectos de nuestra vida está digitalizado, ¿no? Y aquí estoy hablando de aspectos, por ejemplo, aspectos empresariales, gubernamentales, aspectos individuales, ¿no? Que la mayoría de esos aspectos que están en el día a día con nosotros están digitalizados, ¿no? Y si a eso básicamente le añadimos, ¿no? Que toda esta digitalización está soportada por sistemas interconectados, ¿no? Básicamente tenemos ahí como resultado de que se crea un escenario que es bastante atractivo para que un ciberataque pueda tener un gran impacto, ¿no? En la sociedad y sobre todo en los ciudadanos, ¿no? Obviamente con consecuencias devastadoras. Eso es una de las variables de por qué es clave la seguridad, la ciberseguridad hoy en día, ¿no? Ahora bien, si nos enfocamos ya específicamente en una organización o en alguna empresa, sabemos que esencialmente la ciberseguridad se enfoca en proteger los datos sensibles de esta organización. Y, bueno, estos datos sensibles están en diferentes áreas. Entonces, por esta razón, la ciberseguridad es un área transversal. Eso hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Eso es parte fundamental de la ciberseguridad, entender que es un área transversal que toca o que interactúa con diferentes áreas de la organización. Y, bueno, entendiendo esto, eh, nos conlleva a dos puntos cruciales, ¿no? Dos puntos bien cruciales ahí. El primer punto, ¿no? Que entendiendo que la ciberseguridad es un área transversal y toca a todas las áreas de la organización o de la empresa, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que la ciberseguridad sí o sí tiene que estar alineada con los objetivos del negocio. Es decir, si no estamos, si la ciberseguridad no está alineada
con los objetivos de negocio, básicamente se va a ver como una tranca, ¿no? Entonces ese es uno de los aspectos cruciales, el primer punto. Y el segundo punto crucial, ¿no? de este tema aquí es entender que, bueno, que si la ciberseguridad, perdón, toca diferentes áreas dentro de una empresa, ¿no? Es importante que esté presente desde el vamos, ¿no? Desde el inicio de cualquier proyecto, cualquier procedimiento o cualquier actividad que haga la organización, ¿no? Sé que todos puntos cruciales básicamente son los principales puntos de quiebre a nivel de ciberseguridad, porque justamente muchas organizaciones tienen un enfoque donde la ciberseguridad está más del lado derecho, es decir, casi que al final de los procesos o de los proyectos, ¿no? Pero bueno, un poco la idea es tratar de llevar la ciberseguridad lo más a la izquierda posible, ¿no? Al inicio de la actividad en sí. Bien, ¿no? Pero bueno, todos estos aspectos que yo le acabo de comentar, ¿no? De la digitalización y de cómo la ciberseguridad es esencial para los aspectos de forma individual, gubernamental y de forma empresarial, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que no son aspectos solo locales, ¿no? Obviamente, estos aspectos se están convirtiendo, ¿no? O ya están convertidos en preocupaciones globales, ¿no? Así a nivel global, ¿no? Y bueno, tal es el caso de que hoy en día los ciberataques, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿no? Están reconocidos como un riesgo global, ¿no? Y aquí me voy a apoyar un poco en, en este informe, ¿no? de riesgos globales que hace el Foro Económico del Mundo, ¿no? Básicamente en esta publicación lo que hacen es clasificar, por decirlo así, clasificar y ordenar los principales riesgos que puedan afectar a la humanidad, ¿no? Y por diferentes categorías, ¿no? Entonces lo interesante es que los ciberataques hoy en día están reconocidos como una amenaza crítica a nivel global, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? En esta primera gráfica, por ejemplo, vemos que los ciberataques están considerados entre los primeros 5 riesgos que puedan afectar a la humanidad, ¿no? Como pueden ver ahí en la gráfica, eh, hay riesgos asociados a temas ambientales, obviamente riesgos asociados eh, a temas sociales y bueno, obviamente la ciberseguridad toca uno o es considerado uno de esos riesgos críticos para la humanidad, ¿no? Y bueno, en esta segunda gráfica eh, podemos ver una pequeña proyección de esos riesgos globales a corto y a largo plazo, ¿no? Cuando hablo de corto plazo es a 2 años. Y bueno, vemos en esta segunda gráfica, ¿no? Que a corto plazo sigue estando presente todos los temas de ciberseguridad, ¿no? Inclusive están categorizados ahí en el puesto número 4, ¿no? Pero sin embargo, teniendo una visión un poco más larga, es decir, de aquí a 10 años, la ciberseguridad o los ciberataques están presentes en estos riesgos globales, ¿no? Obviamente en un número mejor porque se entiende y entendemos todo que de aquí a 10 años, obviamente seguro vamos a aprender y vamos a avanzar mucho más en cómo defendernos de los ciberataques y por ende eh, el nivel de riesgo disminuiría, pero bueno, igual estaría dentro de los primeros 10 riesgos que afectan a la humanidad, ¿no? Y básicamente esta gráfica o este documento que les quise mostrar, lo quise hacer para que entendiéramos un poco la seriedad de las amenazas a las que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, nos estamos enfrentando a amenazas que básicamente impactan o tienen un gran impacto en la sociedad que vivimos, ¿no? Básicamente porque, bueno, obviamente hay una dependencia tecnológica y básicamente que, que toda nuestra vida prácticamente está digitalizada, ¿no? Como lo hablamos anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo esto, esta seriedad o el tipo de amenaza a lo que nos enfrentamos, ¿no? Básicamente urge que nos repensemos, ¿no? Los que trabajamos en seguridad o las organizaciones se puedan repensar cómo podemos proteger nuestra infraestructura, ¿no? La infraestructura crítica y obviamente la infraestructura de la empresa, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, para eso y quiero mostrarles, ¿no? O quiero comentarles un poco, ¿no?
lo que es el enfoque o lo que era el enfoque perimetral tradicional, ¿no? Que en el mundo de la ciberseguridad básicamente era la base, o en algunas organizaciones es la base de muchas estrategias defensivas, ¿no? Lo que es el perímetro tradicional, ¿no? Es más, cuando hablamos de protección perimetral, es uno de los conceptos claves que se manejan en las organizaciones, ¿no? A nivel de seguridad empresarial, ¿no? Pero ¿qué pasa con este tema, ¿no? Aquí entramos más en materia, ¿no? ¿Qué pasa con la protección del perímetro? ¿No? Sí, sí. Eh, Básicamente a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que este enfoque de protección perimetral ha demostrado que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Y básicamente, o principalmente en el mundo que vivimos hoy en día, ¿no? Que cada vez es más digitalizado y cada vez es más distribuido, ¿no? Obviamente el mundo empresarial, ¿no? Hasta hace, no sé, alrededor de unos 8 10 años, capaz hasta menos, capaz hasta hace unos 5 años, por decirlo así, era mucho más fácil poder determinar cuál era el perímetro de una empresa, ¿no? Porque básicamente una empresa tenía una sede o varias sedes, ¿no? Y los equipos informáticos o los sistemas estaban conectados dentro de la red interna o de la red de, de esa sede, ¿no? Entonces básicamente se tomaba entre comillas que estaba dentro de un entorno de confianza, ¿no? Inclusive, no, había una relación que se llamaba la relación 80-20, donde básicamente se decía que el 80% del tráfico de los datos, ¿no? Justamente eran intercambiados en esa red interna, pero el otro 20% era solo el 20% del tráfico de los datos era el que era intercambiado al exterior, ¿no? Hoy en día eso no es así, ¿no? Y bueno, obviamente la protección con ese enfoque perimetral o la protección perimetral tradicional, ¿no? Básicamente lo que implicaba, ¿no? Era que toda la red estaba detrás de un firewall, ¿no? De un cortafuegos, que básicamente ese cortafuegos lo que hace es analizar el tráfico entrante y deniega peticiones o deniega cierto tipo de ataque, ¿no? O cierto tipo de intentos de acceso que vienen desde el exterior al interior de la organización, ¿no? Pero bueno, hoy en día en la actualidad todo ha cambiado. Obviamente ese no es el enfoque que se tiene hoy en día, ¿no? Cuando justamente la bandera es la movilidad, ¿no? Y básicamente también lo que es la presencia en la nube, ¿no? Hace muy difícil poder determinar el perímetro hoy en día de una empresa, ¿no? Es decir, ya este enfoque de protección perimetral hoy en día es bastante difícil implementarlo y tiene ciertas limitaciones, ¿no? Aquí, bueno, a mi punto de vista, les voy a presentar la- la- a lo que yo creo que son las 5 principales limitaciones que tiene este enfoque tradicional, ¿no? Básicamente, sin duda, eh, hoy en día existe una mayor superficie de ataque debido a la movilidad, ¿no? Todos sabemos que con el aumento del trabajo remoto, dispositivos móviles, el acceso a las aplicaciones que están en las nubes, ¿no? Ya el perímetro de una organización, una empresa no parece ser tan claro, ¿no? Porque básicamente, bueno, ya los dispositivos o las conexiones de las nubes muchas veces están fuera del perímetro tradicional, ¿no? Lo que nosotros llamamos el perímetro tradicional de la organización, ¿no? Entonces esto hace que la superficie de ataque sea mucho más amplia, ¿no? ¿Y qué impacto tiene esto? Bueno, básicamente que teniendo una superficie de ataque mucho más amplia, digamos, es lógico que los atacantes tengan mayor capacidad de poder impactar a las organizaciones, ¿no? Pero también tienen, digamos, mucho más, mucha más amplitud, ¿no? De poder ingresar, ¿no? A la red, ¿no? A esa parte interna de la red a través de diferentes puntos, ¿no? Y bueno, como punto número dos, como limitación número dos, ahí digamos, a mi parecer, ¿no? Este enfoque de protección perimetral tradicional, ¿no? Una de las incapacidades que yo veo y que trae claramente es la incapacidad de poder detectar amenazas internas, ¿no?
este enfoque, como les comenté, básicamente se centra principalmente en bloquear los accesos no autorizados desde el exterior hasta el interior de la red, ¿no? Es decir, todo lo que viene del exterior al interior, ahí es donde tiene el foco de bloqueo, ¿no? Pero básicamente con ese enfoque tradicional no seríamos capaces de poder detectar o minimizar lo que son las amenazas internas o los ataques, ¿no? De los empleados malintencionados que básicamente en los últimos años han incrementado ese tipo de ataques, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, en este caso, un posible atacante, ¿no? Ya tendría acceso legítimo, ¿no? A la red, ¿no? Y esto puede darse de muchas maneras, ¿no? Imaginémonos el caso de que un atacante pueda obtener credenciales válidas de un usuario, digamos, de un usuario válido de esa red interna, ¿no? Entonces, bueno, ya sencillamente con eso, obteniendo algunas credenciales válidas, ya fácilmente pudo bypassear o pudo evadir esa defensa perimetral porque de cierta forma tiene credenciales válidas para entrar a la red interna, por decirlo así, ¿no? ¿Y qué impacto, bueno, nos trae esa incapacidad para poder detectar amenazas internas? Bueno, básicamente que eh, este tipo de usuarios o los usuarios que tienen acceso a la red interna, digamos, son los que puedan tener acceso a la mayor cantidad de datos sensibles, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, como les dije, en el ejemplo de que se puedan obtener credenciales válidas de un usuario, ¿no? Se pueden eludir o evadir, digamos, estos controles perimetrales de una manera muy fácil, ¿no? Y como tercer punto, bueno, obviamente lo que son los ataques de día cero, ¿no? Las vulnerabilidades zero day, bastante conocidas, porque bueno, básicamente son vulnerabilidades de software que en el momento que salen no tienen ningún tipo de solución, ¿no? Ahora, si lo vemos del lado defensivo, ¿no? En un enfoque de protección perimetral tradicional, ¿no? Y en ese caso de vulnerabilidad de zero day, los cortafuegos o los sistemas de detección de intrusos, ¿no? No van a poder ser capaces de detectar o de poder identificar ese tipo de ataque, porque, bueno, básicamente en ese momento no hay ningún tipo de firmas conocidas o indicadores de compromiso de esos ataques, ¿no? Entonces, bueno, básicamente si existe alguna vulnerabilidad cero d en algún software que esté siendo protegido con ese enfoque perimetral tradicional, ¿no? A través solo de un cortafuego, básicamente el atacante va a poder impactar, ¿no? En la explotación de esa vulnerabilidad y poder manipular los datos que requiera, digamos, que requiera obtener, ¿no? Eh, el punto número 4, ¿no? De limitación, aquí quiero aclarar que digamos que no lo veo de un enfoque de que el uso de la nube, ¿no? Sea una limitación en sí, ¿no? Aquí yo lo llevo, o el enfoque que quiero darle es que, bueno, obviamente el uso masivo de la nube, ¿no? Aunado a implementar una estrategia de protección perimetral tradicional, no es compatible, ¿no? Ahí es donde voy un poco, ¿no? Y entonces, bueno, eh, ya todos seguramente sabemos que la mayoría de las empresas obviamente están digamos, tienen un uso masivo o cada vez adoptan más el uso de las nubes. Y bueno, esto obviamente lo que significa es lo que comenté anteriormente, ¿no? Que ya el perímetro de seguridad de una organización ya no es tan fácil o no es tan claramente definido, ¿no? Porque bueno, ahora básicamente eh, parte de la red o parte de los datos de esa organización, ¿no? No están dentro de las instalaciones físicas de la empresa, por decirlo así. Y bueno, esto está asociado, el punto 4 y el punto 5 están asociados, ¿no? Porque bueno, básicamente con este enfoque distribuido y de no tener claramente cuál es el perímetro de la organización, ¿no? Lo que hace es que aumenta la dificultad para poder gestionar lo que son las identidades y los accesos, ¿no? Digamos, un tema no menor dentro de una infraestructura, ¿no? Y dentro de una organización, ¿no? Entonces, básicamente, empezamos a tener
digamos, complicaciones, ¿no? En saber quién tiene acceso a qué datos y cómo, sobre todo, cómo se verifican esos accesos, cómo se verifican esas identidades y, bueno, obviamente, eh, esto puede impactar en, bueno, en errores de configuración y, obviamente, en poder dar acceso a, a sistemas o a datos confidenciales que realmente no eran necesarios, ¿no? ¿No? Y bueno, como continuando con el tema, bueno, vimos que en las primeras láminas de la presentación vimos que, digamos, un poco la importancia o el impacto que tienen las amenazas a lo que nos enfrentamos, ¿no? Y es natural, ¿no? Y básicamente es así que esas amenazas han evolucionado y seguirán evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Hoy en día no nos enfrentamos a las mismas amenazas que nos enfrentamos hace 10 años, ¿no? Hace 10 años la manera en que se propagaban, en este caso, los virus o los malware, eran de una forma y hoy en día han evolucionado y cada vez son más sofisticados, ¿no? Pero bueno, en el mundo de las amenazas a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? Digamos, hablando más de una estrategia de seguridad defensiva, me voy a enfocar en estas tres tipos de amenazas, ¿no? Para tratar de profundizar un poco, ¿no? Es casi imposible de dar una presentación, ¿no? De seguridad defensiva o de ciberseguridad donde no esté presente, ¿no? La palabra ransomware, no esté presente el ransomware en sí. Es una amenaza que claramente ha evolucionado a lo largo de estos años y vamos a ver algunos temas sobre su evolución, ¿no? Bueno, ya empezamos de hace unos años empezamos a tener conceptos como amenazas persistentes avanzadas y sobre todo los famosos ataques a la cadena de suministro, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el caso para analizar un poquito lo que son las amenazas relacionadas con el ransomware, quise traerle este diagrama que explica un poco la evolución, ¿no? Que ha tenido el ransomware a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, también esto nos sirve para, para poder tener, ¿no? Información o posibles estrategias en las cuales nos podamos proteger de este tipo de amenazas, ¿no? Aquí vemos donde, bueno, básicamente desde los años 90 hasta aproximadamente el año 2005, como vemos ahí en este diagrama, ¿no? El ransomware comenzó siendo un software relativamente simple y básicamente estaba dirigido a personas, a individuos, ¿no? Donde, bueno, ya todos conocemos que el foco de los atacantes era cifrar archivos personales y pedían ciertas cantidades de dinero para poder liberarlo, ¿no? Sin embargo, bueno, desde el 2005 aproximadamente hasta el 2013, ¿no? A medida que la tecnología fue avanzando, obviamente el ransomware o los ataques de ransomware fueron mejorando, ¿no? Y ya fueron comenzándose a dirigir no solo a individuos, ¿no? Sino también a empresas y organizaciones. Y obviamente, si el ataque dirigido a una organización o una empresa, el rescate era mucho más alto, ¿no? Ahí también, durante este periodo, ¿no? Desde 2005 al 2013 se empezaron a detectar, ¿no? Que hubo una incorporación de técnicas de cifrado más avanzadas, ¿no? Obviamente porque en años anteriores se empezaron a analizar este tipo de software, se empezaron a tener comportamientos o indicadores de compromisos que ayudaban a la detección, ¿no? Entonces, bueno, aquí empezó un poco ese proceso de evolución a incorporar técnicas de cifrado más avanzadas, ¿no? Pero bueno, aquí desde el 2013, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Empieza algo interesante, ¿no? Que está en el diagrama, ¿no? Empiezan a emerger, digamos, grupos organizados, ¿no? Ya empiezan a grupos organizados a ofrecer servicios de ransomware as a service, ¿no? Entonces, es decir, este tipo de ataque ya estaba comenzando a ofrecerse como servicio. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Que, bueno, que ciberatacantes, ¿no? Que capaz no tuvieran ese expertise, ¿no? O tanto conocimiento para poder crear este tipo de software malicioso, ¿no? Simplemente ya pudieran realizar ataques, ¿no? Con, con herramientas avanzadas, ¿no? Obviamente aprovechándose de este tipo de servicios, ¿no?
Y bueno, ya desde el 2018, ¿no? Lo que vimos es que, bueno, obviamente estos ataques fueron mucho más específicos y sobre todo mucho más destructivos, ¿no? eh, También se empezó a ver que ya el foco del ataque no era solo ir a cifrar, ¿no? Ciertos archivos que conseguía, ¿no? O la data, o los archivos que tendrían la capacidad de conseguir o detectar, ¿no? Sino que, bueno, también empezaron los atacantes a poder realizar movimiento lateral dentro de esos activos, dentro de esa red, ¿no? Que ya había sido infectada, ¿no? Y también otro punto que empezó a surgir a partir del 2018 es que ya el tema de las extorsiones, ¿no? Ya el foco no era solo, o el foco no estaba solo dado por el tema del cifrado de los datos, ¿no? Aquí también se sumó, ¿no? El foco de, bueno, de la amenaza de una posible divulgación de información confidencial. Entonces vemos como en años anteriores, digamos, el foco era cifrar datos y ciertamente pedir una recompensa para poder descifrar los datos y entregarlos nuevamente. Ya a partir del 2018 está el enfoque de descifrar los datos, pero también está el enfoque de, si no paga, divulgo esos datos confidenciales, ¿no? Entonces, bueno, vemos ya que empiezan esas dos formas de extorsión, por decirle así, ¿no? Y bueno, este es claramente un ejemplo de cómo las amenazas, sobre todo el ransomware, ha avanzado a lo largo de estos años, ¿no? Bien, continuando un poco el segundo punto de las amenazas persistentes avanzadas, ¿no? Y es importante eh, que podamos entender estos dos frameworks que les presento a continuación, ¿no? Para poder entender mejor cómo funcionan las amenazas persistentes avanzadas, ¿no? Vemos ahí el primer framework que es el Cyber Kill Chain, ¿no? Y el de Mitre Attack, ¿no? Y aquí voy a comentarle un poco cuál es la diferencia entre ellos y cómo se pueden utilizar de manera defensiva, ¿no? ¿No? Básicamente el primer firmware, ¿no? El de Cyberkill Chain, básicamente lo que sugiere, ¿no? Es que todos los ciberataques de cierta forma siguen una secuencia, ¿no? Siguen un proceso, siguen algunas etapas, ¿no? Entonces, teniendo ya ese enfoque de que todos los ciberataques siguen, ¿no? Esas etapas que le estamos mostrando ahí, que le estoy mostrando, perdón, en la presentación, ¿no? Eh, digamos, desde el lado defensivo, ¿no? Lo que podríamos pensar es que si nosotros llegamos a interrumpir algunas de esas etapas, ¿no? Básicamente el atacante no podría completar su objetivo, ¿no? Ese es el caso del primer framework, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Ahora, en cambio, el framework de Mitre Attack, ¿no? En este caso, ellos no afirman, ¿no? De que los ciberataques cumplen un proceso específico, ¿no? Sin embargo, en lugar de ellos afirmar o definir un proceso específico de ataque, ¿no? Básicamente ellos lo que hacen o generaron fue una base de conocimiento mucho más amplia, ¿no? Entonces, dentro de esa base de conocimiento, ¿no? Se describen las tácticas del ataque, técnicas del ataque, procedimientos que se utilizaron durante el ataque e incluso también incluyen los grupos de atacantes, ¿no? O los grupos responsables de, de llevar a cabo este tipo de ataque, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco la diferencia de los enfoques de estos dos frameworks, ¿no? Aquí quiero que se lleven que no es que uno sea mejor que el otro, ¿no? Es importante entender los dos tipos de framework. Desde mi punto de vista, creo que se complementan y de forma defensiva es importante poder entenderlos y utilizarlos, ¿no? En la estrategia que vayamos a implementar, ¿no? Pero bueno, claramente el enfoque del framework de Mitra Attack ofrece una visión mucho más detallada, una visión mucho más amplia que el otro framework, ¿no? Que básicamente lo que te muestra es la secuencia fija de los ataques, ¿no? Eh, Igual ahí quería aprovechar, creo que al final, digamos, hay un espacio para preguntas, por eso es que, digamos, no me he detenido a preguntar si tienen alguna duda, pero bueno, al final de la presentación aclaramos las dudas que sean necesarias, ¿no?
Y bueno, ahí continuando con el tema de las amenazas, ¿no? Entramos ahí en el tema de todo lo que son los ataques a la cadena de suministro, ¿no? Entonces aquí es importante tener esta visión, ¿no? Imaginémonos una organización o una empresa, ¿no? Que tiene implementada buenas prácticas de seguridad, que tiene, digamos, implementada buena estrategia de seguridad defensiva, ¿no? No tiene la típica estrategia de seguridad perimetral, ¿no? Entonces, aún así que uno, digamos, que esa organización o que esa empresa tenga implementada buenas prácticas de seguridad, los atacantes, de cierta forma, buscan nuevas rutas de ataque o nuevos caminos de ataque, ¿no? Entonces, de ahí donde viene un poco el enfoque de los ataques a la cadena de suministro. Entonces, claro, el atacante dice, no te voy a, digamos, es mucho más complicado atacar directamente a la organización porque tiene buena práctica de seguridad, pero ¿qué pasa si ataco al proveedor, ¿no? Digamos, ¿qué pasa si ataco a la cadena de suministro y de esa forma me aprovecho de la confianza que pueda existir entre el proveedor y esa empresa, ¿no? Es un poco lo que se define como el ataque a la cadena de suministro, ¿no? Entonces, bueno, ahí le presento unas gráficas y unos datos de un artículo que realizó la gente de NISA, ¿no? La Agencia Nacional de Seguridad Europea, ¿no? Donde básicamente ellos ahí comentaron que este tipo de ataque viene en aumento, ¿no? Hay un aumento considerable en los ataques a la cadena de suministro, ¿no? Pero hay varios puntos que es importante destacar, ¿no? El primer punto, ¿no? Es que, como ven ahí, el 66% de los ataques que fueron analizados, ¿no? Ataques a la cadena de suministro que fueron analizados, ¿no? Se centraban en el código del proveedor, es decir, los atacantes iban directamente al código, ¿no? De que estaba desarrollando ese tipo de proveedores. Entonces, bueno, ya se nos da una idea de por dónde puede venir ese enfoque del atacante a poder aprovecharse de la confianza entre el proveedor y esa empresa, ¿no? Pero bueno, también surgieron algunos números, como por ejemplo el 58% de los ataques, ¿no? Tenían como objetivo poder acceder a la data, ¿no? Es decir, poder ir a la data, es decir, el objetivo capaz no era ir a destruir el software, ¿no? Sino era, bueno, obviamente centrarse en el código, pero con el foco de poder acceder a datos y obtener información, ¿no? Y como dice ahí el siguiente número, ¿no? El siguiente variable, ¿no? El 62% de estos ataques iban enfocados a explotar la confianza entre el cliente y su proveedor. Y también el 62% de estos ataques que fueron analizados en este artículo, ¿no? Se basaban en malware, ¿no? En software malicioso, ¿no? El principal vector de ataque, ¿no? Entonces esto nos dice un poco eh, eh, cuáles serían o cómo se manejarían este tipo de ataques a la cadena de suministro, ¿no? Y aquí le voy a presentar dos casos digamos, de estudio, por decirlo así, ¿no? De este tipo de ataques relacionados a la cadena de suministro que son bastante interesantes, ¿no? Este caso sin duda es uno de los más, o fue uno de los más notorios, capaz más polémico por el alcance o el impacto que tuvo, ¿no? Capaz algunos de ustedes lo conocen, otros capaz no, pero bueno, aquí la idea es tratar de comentárselo lo más breve posible y tratando de tocar algunos aspectos importantes, ¿no? Básicamente, en este caso de este ataque, ¿no? De SolarWinds, fue bastante notorio porque, bueno, los atacantes se aprovecharon, ¿no? De la actualización de software, ¿no? Obviamente ese software ya estaba comprometido, ¿no? Pero a través de esa actualización, ¿no? Los atacantes pudieron acceder a cientos de empresas y agencias gubernamentales, específicamente en Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, obviamente SolarWinds es una empresa, ¿no? Una empresa de software que básicamente lo que hace es desarrollar soluciones para la gestión de redes y monitoreo de infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas empresas gubernamentales, en este caso, utilizaban este software. Entonces, bueno, justamente aprovecharon un proceso donde esas empresas gubernamentales necesitaban realizar la actualización de ese software que ya estaban comprometidos y de esa forma lograron poder entrar y acceder a, a- a redes internas, ¿no? Bueno, básicamente lo que hicieron fue insertar ahí un backdoor en el código de ese software, ¿no?
y lo que permitió fue eso, ¿no? Poder acceder a redes de muchas organizaciones, digamos, de bastante importancia, sobre todo de agencias de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, vemos un poco cómo es el foco, ¿no? Lo que mencionábamos antes de los ataques a la cadena de suministro, es decir, capaz no voy, el atacante no va, perdón, directamente a atacar la organización, pero a través de sus proveedores sí logra el acceso y el objetivo que se planteó, ¿no? Y este segundo caso también es bastante interesante, ¿no? Aquí les muestro, ¿no? Dos dominios, por decirlo así, ¿no? Obviamente que tiene el check, ahí es el bueno, por decirlo así, ¿no? El original, ¿no? Pero bueno, este segundo ataque ya fue dirigido al repositorio ¿no? De paquetes de Python, ¿no? Si entiendo que, eh, digamos, si en la presentación hay desarrolladores, ¿no? O más seguro, si hay gente de tecnología, los más seguros es que conozcan obviamente la tecnología Python digamos, ¿no? Este repositorio que fue atacado es ampliamente utilizado y es muy utilizado en infinidad de proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los atacantes en este caso? Básicamente, crearon un espejo, ¿no? Con un nombre muy parecido, ¿no? Del repositorio original de paquetes de Python, ¿no? Del repositorio de paquetes legítimo de Python, ¿no? Y una vez que crearon ese repositorio, que es el que ven ahí, el que no es válido, ¿no? Básicamente lo que hicieron fue vincularlo a una cantidad de proyectos que eran bastante populares en GitHub, ¿no? Obviamente para que este ataque fuera mucho más masivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hicieron esto, no? Básicamente lo que hicieron fue disfrazar, ¿no? Una dependencia o un paquete malicioso, ¿no? En este caso, ahí ven el nombre que era el paquete de Colorama, que dentro de esa dependencia, dentro de esos paquetes, es donde estaba el software, ¿no? Que estaba oculto, por decirlo así, ¿no? Y ese software lo que hacía básicamente era, o estaba diseñado, ¿no? Era para poder robar datos confidenciales, ¿no? De los sistemas que infectaba, ¿no? Pero bueno, ¿cuál fue, digamos, el siguiente paso, ¿no? Durante este ataque, ¿no? Básicamente los atacantes lo que hicieron fue, lograron, ¿no? Poder secuestrar algunas cuentas importantes de GitHub, ¿no? Cuando hablo de cuentas importantes, ¿no? Estamos hablando de personas que capaz colaboraban con proyectos de envergadura y por ende tenían cierta reputación, ¿no? Dentro de la comunidad de GitHub y un alcance, ¿no? Un mayor alcance, ¿no? Entonces, bueno, una vez que los atacantes lograron secuestrar este tipo de cuentas de GitHub, ¿no? Cuentas importantes, por decirlo así, de GitHub, ¿no? Fue muy fácil para ellos poder difundir de forma masiva este malware en la comunidad, ¿no? Donde, bueno, según el análisis que hicieron, llegó a afectar a más de 170.000 usuarios, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que, bueno, entre estos 160.000 usuarios, ¿no? Posiblemente muchos sean desarrolladores de empresas y organizaciones que utilizarían o que estaban tratando de utilizar ese tipo de dependencia o el paquete que ellos infectaron, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, una vez que, que, que la máquina, ¿no? O el equipo era infectado, básicamente lo que hacía ese software, ¿no? Era una ejecución en capas. Ahí estoy mostrando el código de ese software malicioso, ¿no? Bueno, básicamente, eh, eh, el código obviamente estaba ofuscado, ¿no? En múltiples capas, ¿no? Cuando hablo de ofuscado, obviamente estaba cifrado para que no fuera fácil verlo a simple vista, ¿no? Y bueno, obviamente, esto es para poder tratar de evadir algunos controles o medidas de detección, ¿no? Entonces, bueno, este malware en sí lo que hacía era básicamente, una vez que infectaba los equipos, iba a los navegadores web, ¿no? O a las diferentes plataformas de redes sociales que estuvieran habilitadas en ese equipo, ¿no? Servidores de correo, aplicaciones de mensajería, y recolectaba todo el tipo de información confidencial, ¿no? Incluido obviamente las credenciales de inicio de sesión, toque de sesión, datos personales, ¿no? Ese era el foco
de ese malware, ¿no? Y bueno, una vez que ya este malware se hacía con esa cantidad de datos, básicamente lo que hacía era que establecía persistencia, es decir, lograba esa persistencia dentro del equipo, ¿no? Para poder hacer más actividades y modificaba los registros de Windows digamos, para poder filtrar ahí los datos, ¿no? Aquí me voy a devolver un poco, ¿no? Porque mencioné algunos aspectos, ¿no? De, bueno, el atacante logró acceder, ¿no? Mantuvo persistencia, ¿no? Y si me devuelvo a la parte de los frameworks, ¿no? Ahí van a ver un poco, digamos, pueden asociar el proceso de los ataques que yo le estoy comentando, ¿no? Obviamente hay una etapa de lo que fue un reconocimiento, ¿no? Para poder ejecutar la, digamos, el ataque, ¿no? Luego de esa etapa de reconocimiento, digamos, de cierta forma los atacantes crean el, digamos, lo que el framework llama, ¿no? El arma o- o el software para realizar el ataque, ¿no? Luego de eso hacen la entrega, es decir, hacen el delivery y eso, digamos, quiero que lo mapeen con lo que acabo de comentar, ¿no? Entonces, en el delivery obviamente se hizo a través del repositorio de GitHub, a través de un paquete malicioso del repositorio de Python, ¿no? Luego de que se hace ese delivery, ¿no? Viene la explotación y la instalación de ese software, ¿no? Obviamente hay una comunicación a un comando y control para poder, digamos, filtrar la data, ¿no? Y bueno, ahí empiezan a ejecutar algunas actividades en el objetivo, como puede ser mantener la persistencia para seguir ejecutando la actividad, ¿no? Aquí quería, digamos, justamente que vieran esa relación de este ataque con el freno, ¿no? Ahora bien, ¿no? Paseándonos un poquito por lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vimos digamos, la importancia de la ciberseguridad hoy en día, no solo para una organización, ¿no? Sino para la humanidad en sí, ¿no? Digamos, también estamos viendo un poco cómo vino la evolución de estas diferentes amenazas, ¿no? A las que nos estamos enfrentando, ¿no? Y ya también, de cierta forma, hemos conversado y confirmado de que el enfoque, digamos, perimetral, tradicional, tiene muchas limitaciones que no nos va a poder servir para implementar una estrategia de seguridad defensiva óptima, ¿no? Ahora bien, no decimos, bueno, pero ¿qué hacemos con todo esto, no? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cuál sería la mejor estrategia, no? Entonces, bueno, más allá de enfocarnos en el perímetro, que ya es evidente que hoy en día, ¿no? Por la digitalización y el esquema, ¿no? de uso masivo de la nube, no es tan claro cuál es el perímetro de una organización, ¿no? Entonces, en vez de enfocarnos en lo que es el perímetro, la idea es tratar de enfocarnos o dirigir esa estrategia defensiva a lo que se llama defensa en profundidad, ¿no? Este enfoque de defensa en profundidad básicamente lo que busca es proteger, ¿no? Los diferentes puntos que sean vulnerables, ¿no? Dentro y fuera del perímetro, ¿no? Pero esta protección no la hace solo a través de un firewall, un cortafuego, ¿no? Sino que la hace por capas, ¿no? Y aquí donde es lo interesante de esta estrategia o este enfoque de seguridad defensiva, que es en profundidad, ¿no? Que básicamente lo que se trabaja es por capas, ¿no? Y estas capas pueden incluir, ¿no? De repente una capa de protección, ¿no? Directamente en el dispositivo a través de algunas herramientas como pueden ser los EDR o los XDR, ¿no? También, ¿no? Toca lo que son las capas de monitoreo de tráfico interno, ¿no? A través de las herramientas como por ejemplo un 100, ¿no? Pero bueno, también se enfoca en otro tipo de capas como puede ser la capa de autenticación, ¿no? La capa de autenticación de los accesos, ¿no? Por ejemplo, implementando o utilizando algún tipo de herramienta de múltiple factor de autenticación, ¿no? Dentro de las capas de la defensa en profundidad también está presente, por ejemplo, todo lo que es el cifrado de datos, ¿no? Entonces también va o toca lo que es el cifrado de datos, tanto en reposo como en tránsito, ¿no? ¿No? Justamente, obviamente, para tratar de asegurar de que esos datos no puedan ser legibles, digamos, de una manera tan fácil, ¿no? Y
Otra de las capas que toca esta defensa en profundidad, bueno, obviamente es la segmentación y la microsegmentación de las redes, ¿no? Se enfoca mucho en que, bueno, la división de los segmentos de red lo que hace es que en el caso de que ocurra algún tipo de infiltración o algún tipo de ciberataque, ¿no? Reduce la posibilidad de que ese atacante pueda hacer movimiento lateral, perdón, a través de la infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿no? En este punto vemos que el perímetro o el enfoque de seguridad defensiva basándose en el perímetro no es suficiente, ¿no? Para proteger las redes, las organizaciones hoy en día, ¿no? Obviamente las amenazas cada vez son más modernas, cada vez son más avanzadas y cada vez se mueven en diferentes capas, ¿no? Entonces, bueno, del lado defensivo tenemos que también poder adoptar y abordar este tipo de estrategias en profundidad, que en resumen lo que nos va a ayudar es a poder gestionar de una mejor manera la exposición de los riesgos, ¿no? A lo que estamos, los riesgos que estén asociados a los activos de la organización, ¿no? Y evidentemente, bueno, poder tener control de los puntos de acceso, ¿no? Aquí uno le dejo aquí un par de ejemplos, ¿no? De algunos diagramas, ¿no? Que tocan o que muestran cómo sería este enfoque de defensa en- en profundidad, ¿no? Y justamente les traigo este diagrama para que vean que, claro, este enfoque no solo está asociado a los sistemas, ¿no? de tecnología de información, ¿no? Vean ahí también que también este tipo de defensa en profundidad o este tipo de estrategia de defender por capas también sirve para lo que son los sistemas de control industrial, ¿no? Es decir, poder aplicar controles, ¿no? De acuerdo a las capas o a los protocolos que nos estemos, digamos, que se estén moviendo o que estén utilizando en la organización. Es decir, y como pueden ver ahí, bueno, la defensa perimetral, ¿no? O decir, el perímetro, defender el perímetro de la organización, básicamente es uno de los puntos dentro de esa defensa en profundidad, ¿no? Entonces, eh, claramente, ¿no? Se ve la diferencia en una organización, ¿no? Que tenga un enfoque netamente tradicional, ¿no? De defender el perímetro, cómo deja de lado o cómo estaría obviando la defensa en las otras capas de los activos, ¿no? Que pueda tener ahí. Eh, y bueno, ahí para finalizar y capaz para entrar a la parte de preguntas, si tienen alguna, ¿no? Voy aquí a la parte de conclusiones, ¿no? Y aquí quería comentarles, ¿no? Tres conclusiones que a mi parecer son bastante importantes para este tipo de estrategia en defensa en profundidad, ¿no? De la aplicación de defensa por capas, ¿no? Y seguro algunos de ustedes lo han escuchado, este tipo de- de definiciones, ¿no? Pero bueno, justamente para que este tipo de estrategias realmente funcionen, ¿no? Es necesario que entre las empresas y en las organizaciones existan y se practiquen procedimientos de gestión de incidentes, ¿no? Que hace que una organización o alguna empresa exista y se puedan ejecutar procedimientos de gestión de incidentes, ¿no? Básicamente lo que hace es que ya la organización o la empresa, ¿no? Tiene un enfoque donde la pregunta no es si vamos a tener el incidente o no, porque la respuesta es sí, el incidente lo vamos a tener, ¿no? Lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Es decir, las empresas que implementan o tienen este tipo de procedimiento de gestión de incidentes, ¿no? Ya su foco es prepararse para cuando esto suceda. Es decir, ya saben que sí van a tener algún tipo de incidente, algún tipo de impacto, ¿no? Ahora, lo que no sabemos o lo que no se sabe es cuándo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a prepararnos para cuando eso ocurra, ¿no? Entonces, es esencial que para este tipo de estrategia de defensa en profundidad, los equipos o las personas que estarían encargadas de los controles de seguridad puedan implementar procesos de gestión de incidentes y lo conozcan, ¿no? ¿No? Aunado a esto, ya entendiendo y teniendo un foco de que, digamos, sí están conscientes de que pueden tener un incidente y lo que no saben es cuándo, ¿no? También se hace importante y necesario contar con planes de recuperación ante desastre, ¿no? Y aquí hago doble clic que muchas veces no es solo contar con el plan,
¿no? Porque hay en organizaciones, empresas que tienen el plan, pero no lo validan o no lo prueban, ¿no? Entonces, claro, es necesario que las organizaciones o para este tipo de estrategia defensiva contemos con planes de recuperación y sobre todo que probemos esos planes de recuperación, ¿no? Y como última conclusión, ¿no? Quería tocar la parte de lo que es la gestión de riesgo, ¿no? Porque al final todas estas acciones, ¿no? O toda esta estrategia de implementar algunos controles por capas, ¿no? De tener un enfoque mucho más amplio que perimetral, ¿no? Y con una visión más en profundidad, ¿no? Básicamente lo que queremos hacer, en resumen, es poder gestionar los riesgos, ¿no? Gestionar los riesgos de los activos, ¿no? Y a mi punto de vista, cuando se gestiona un riesgo, básicamente eso es una actividad proactiva, ¿no? Eso hay que verlo como una perspectiva proactiva, ¿no? Y lo uno, ¿no? A, a cómo ayuda la gestión de riesgo a aplicar buenas estrategias defensivas, ¿no? Es decir, no podemos aplicar controles de seguridad, ¿no? Que sean extremadamente transversales y que apliquen a todos los activos de la misma forma, ¿no? Porque obviamente los activos, cada activo dentro de una organización o dentro de una empresa tiene una importancia, ¿no? Entonces, bueno, también poder gestionar, tener una gestión de riesgo proactiva ayuda a que cuando vayamos a implementar estas estrategias defensivas podamos implementar los controles de una forma más objetiva y de una forma mucho más óptima, ¿no? Es decir, poder implementar los controles de acuerdo a la criticidad que tengan esos activos dentro de la organización. Y bueno, ya para finalizar, ahí le dejo el contacto ahí del equipo, cualquier duda que tengan de la presentación, digamos, aquí sin duda me quedo unos minutos para comentarla y verla, y si no, bueno, igual están los correos y los contactos ahí a disposición para que me la hagan llegar sin problema. Espero les haya servido la presentación y gracias por la atención.